tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jorge Estrada y este es el canal de la comunidad de la Nueva Patria y como todos los, bueno, antes les decía eso, como todos los días estamos con ustedes ofreciéndoles información a quienes obviamente pues les guste estar informados, pero bueno, de un tiempo para acá y sobre todo por este tema del desarrollo del proyecto de la Nueva Patria que se está extendiendo, ahora ya tenemos un canal alterno de noticias. Busquen por ahí La Nueva Patria Noticias, pero también tenemos nuevos colaboradores. En este caso, bueno, quiero presentarles a un colaborador que ya ha venido trabajando precisamente desde hace algún tiempo con nosotros. Me refiero al licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva, Antonio Longueira Rosales. Bueno, tiene un largo currículum, pero más o menos les voy a contar antes de que él se presente personalmente. Actualmente está realizando gestiones para presentar en réplica oral tesis de maestría en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha hecho trabajo comunitario en Sinaloa en programas del CONAFE, como capacitador en Sonora y jefe de cursos comunitarios en Chihuahua y Chiapas. En educación para adultos con el INEA, coordinador de distintos programas también en Chiapas. Tiene tesis de licenciatura con el tema de la comunicación en el proceso de la educación para adultos. Tiene experiencia en temas electorales, tales como la organización del primer proceso del voto de los mexicanos en el extranjero, en la circunscripción consular de Washington, D.C., Estados Unidos, como cónsul para asuntos comunitarios y jefe del Departamento de Promoción del Voto de los Chiapanecos en Estados Unidos, en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, proceso electoral del 2017 al 2018. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido a la Nueva Patria, ahora sí ya de forma oficial, después de haber participado también en una entrevista con una migrante, precisamente, Alma Saldaña, en el que tuve el gusto de compartir contigo. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Pues me siento muy contento, muy halagado por el espacio que la Nueva Patria y tú como director me han ofrecido en la radio, en los espacios para publicar algunos artículos en el portal y ahora pues a través del canal de YouTube que pues les compartimos a todos y les invitamos a que se suscriban porque creemos que este medio independiente va a ofrecerles y les seguirá ofreciendo ahora a través ya de la señal de este canal mucha información independiente, apegada a la realidad y sobre todo para confrontar ese cerco informativo, esa infodemia que los medios tradicionales están pues cercando alrededor de la población en nuestro país. Muchas gracias, Jorge. Al contrario, Antonio, para nosotros es un gusto y un honor que estés con nosotros, un hombre con muchísima experiencia. Esto que les comenté es apenas una pequeña parte del currículum de Antonio Rosales. Así que, pues, bienvenido nuevamente. Y precisamente el motivo por el cual estamos compartiéndoles este video es porque en estos momentos en México se está llevando a cabo, pues, un proceso que puede poner en su lugar a la historia. Estamos hablando de la próxima consulta popular para el juicio a los expresidentes. Y a mí me gustaría que tú, Antonio, sobre todo con esta experiencia en el tema electoral, a grosso modo, nos contaras primero los antecedentes de esta consulta, cómo se empezó a gestar, cómo se dio, con qué personajes contamos y cómo es que llegamos a que el INE tomara ya en serio la consulta para organizarla. Adelante, Antonio. Muy bien, muchas gracias. Bien, en 2014 se realizó una reforma en todo ese concepto que existía de la democracia participativa en nuestro país. Y un elemento importantísimo que se incluyó en el artículo 35 constitucional fue la realización de la consulta popular. En ese marco, o sea, es el marco constitucional el que le da sustento
a la consulta popular que se va a llevar a cabo el domingo 1 de agosto próximo. Es importante señalar que los promoventes de esta iniciativa no es como se dice que fue el presidente, que es una consulta que el presidente López Obrador está llevando a cabo, como lo dicen los opositores y los comentaristas que siempre hablan generalidades sin profundizar porque no tienen un conocimiento real del tema. Estos jóvenes, Ariadna Baena, que es de Arcelia Guerrero, y Omar García, que es el número 44 de los muchachos que lamentablemente siguen desaparecidos de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Ellos, junto con otro grupo importante de intelectuales, de políticos, pero sobre todo ellos son los que originaron en septiembre del 2020, a través de una reunión de firmas, tuvieron la posibilidad en 15 días, o sea, en 15 días lograron reunir, obviamente junto con la participación de cientos de voluntarios, sí. Incluso desde Estados Unidos se pudo votar, se pudo mandar votos por escrito para participar en esa consulta y lograron reunir 2.4 millones de firmas en tan solo 15 días. Es correcto. Esto es importante, este logro es importante porque demuestra que la participación ciudadana siempre es efectiva una vez que logra reunirse en una causa en común, como lo es precisamente esta consulta popular. Con este antecedente, se envió la cantidad de firmas al Senado de la República y de ahí a la Suprema Corte de Justicia para que validara, al Instituto Nacional Electoral, y se hizo la consulta con la Suprema Corte de Justicia para determinar la pregunta, ¿cómo en términos jurídicos debía de estar bien formulada la pregunta para esta consulta? Sí, Antonio, antes de que pasemos a esta pregunta que el Supremo, perdón, el Poder Judicial va a colocar en la boleta de votación, a mí me gustaría que recordáramos un poquito, y sobre todo porque la organización en este tipo de cuestiones es muy importante, que recordáramos un poquito cuando se dio este momento en el que unos jóvenes empezaron a generar una campaña que movilizó precisamente a través de las redes sociales y que afortunadamente, bueno, se pudo captar este número de participación, ¿no? De esta 2 millones, si mal no recuerdo. Por ejemplo, tú en ese momento estabas en Estados Unidos. ¿Cómo llegó a ti esta campaña que se inició a través de las redes sociales? Luego se abrió una página donde ahora hay spots también alusivos a este posible juicio a los expresidentes. ¿Cómo llega al ciudadano mexicano que vive en Estados Unidos esta campaña? ¿Cómo lo toman? ¿Cómo reaccionan a ello? Bien, es un tema que llama mucho la atención en el ámbito de la comunidad mexicana, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. La comunidad mexicana en Estados Unidos no es homogénea, no toda está en favor de la Cuarta Transformación y del presidente López Obrador. Sin embargo, sí te puedo decir que una mayoría de quienes votaron en el proceso electoral, y me consta porque estuve muy cerca de él, como me hiciste el favor de mencionarlo en mi perfil, el 80 y tantos por ciento, el 86% más o menos de los votantes mexicanos en el extranjero, no solo en Estados Unidos, votaron por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral de julio del 2018. Luego entonces, esta simpatía por la Cuarta Transformación ha estado muy cerca de todos los procesos que se van generando en torno a los cambios y transformaciones que requiere nuestro país. Y en ese sentido, el tema del juicio a figuras políticas
y destacadamente a los expresidentes, llamó mucho la atención. A través de la página que se creó de Juicio a Expresidentes, www.juicioexpresidentes.mx, se canalizó el formato a través del cual se podía poniendo todos los datos, dirección, nombre completo, etcétera, y firmando. A partir de allí es que se logró reunir también una participación importante de los mexicanos en el extranjero para votar en esa ocasión, en septiembre del 2020, favorablemente a que se realizara la consulta que se va a llevar a cabo el 1 de agosto próximo. Antonio, ahora sí, bueno, ya después de que fue aceptada y de que el Poder Judicial, bueno, determinó y se publicó incluso en el Diario Oficial de la Federación que la consulta será vinculante, es una pregunta la que viene o la que va a venir en la boleta. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Y obviamente, bueno, pues la respuesta puede ser sí o no. Esta pregunta, Antonio, ¿qué importante es? ¿Qué tan clara puede ser para la población? ¿Y qué tan efectivo puede ser que se haga esta pregunta en la boleta para efectivamente llevar a juicio a estos expresidentes que muy pronto vamos a estar hablando del caso de cada uno de ellos en diferentes videos, pero ahorita les hablamos en términos generales sobre la consulta? ¿Qué tan importante es que se plantee la consulta de esta manera, con esta pregunta, Antonio? Es importante esta pregunta que está señalando Jorge, porque resulta que la pregunta que inicialmente se propuso y que se envió a la Suprema Corte de Justicia estaba dirigida directamente al enjuiciamiento de los expresidentes. La Suprema Corte hace una reformulación de la pregunta que en primera instancia podría parecer rebuscada jurídicamente, sí, pero que los especialistas, algunos abogados constitucionalistas han señalado que en realidad la Suprema Corte de Justicia le está dando con esta pregunta un sustento jurídico a la respuesta del sí o el no que haya en esta consulta. Y dado que hay quienes comentan que es una pregunta rebuscada, yo insistiría en que se habla de actores políticos. O sea, ya no solamente de los expresidentes, porque claro, los expresidentes tenían un gran equipo. Tenían un gran equipo en el Poder Ejecutivo, tenían sus cercanos o afines en las cámaras de diputados y de senadores que les permitían dar cobertura a través de las propuestas que el Ejecutivo daba y que el Legislativo aprobaba para lograr procesar o sistematizar o legalizar, no entre comillas, yo lo iba a decir entre comillas, pero lo legalizaban realmente. O sea, todas esas disposiciones que atentaron en muchos sentidos sobre la mayoría de los mexicanos tenían un eco, un reflejo constitucional o por lo menos legal, y esa cobertura era importante. Es decir, que los actores políticos están los presidentes, los secretarios de Estado, los legisladores, los gobernadores, porque recuerden ustedes que las reformas constitucionales tienen que pasar por lo menos la mitad más uno de los congresos estatales para poderse reformar la Constitución.
¿Y por qué hablo de los gobernadores de los estados si son los poderes legislativos de los estados los que resuelven? Porque sabemos perfectamente que el poder ejecutivo en un estado, es decir, el gobernador, influye y determina en muchos casos lo que los poderes legislativos estatales votan o no votan. ¿No? Claro. Veamos lo que está pasando así rápidamente, lo que está pasando en Tamaulipas. No, por un lado tiene el gobernador una orden de detención de la Fiscalía General de la República y por otro lado el Poder Legislativo detiene esto. Claro. En fin, entonces por eso el término de actores políticos creo que es muy afortunado porque va a permitir precisamente llevar a juicio, llevar ante la ley a toda No esa solamente a los impunidad. expresidentes, sino a No todos solamente, a los exactamente. coludidos, ¿verdad? Así es, Antonio. Exactamente. Como último punto en este tema, que les repito, bueno, vamos a dedicar cada programa a uno de estos expresidentes y a todos estos personajes que lo rodearon, pero sí me gustaría que mencionaras, Antonio, quiénes son los señalados en este caso, quiénes podrían ir a juicio. Estoy refiriendo a los nombres de los expresidentes, en términos generales, empezando, bueno, pues desde el padre de la desigualdad en México, para que la Exacto. gente no se olvide. Aquí no se trata de que si somos de la cuarta transformación, o si somos obradoristas, o si somos de izquierda, se trata de, pues, exigir justicia. ¿No es así, Antonio? Así es. Los seis presidentes que están, digamos, focalizados en este juicio son desde Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Correcto. Estos 5 presidentes son los que están vinculados a una continuidad de un proceso neoliberal, de una economía, de una política, de una ideología, de un proceso neoliberal que casualmente, fíjense ustedes, cuando Fox lanzó su campaña en el año 2000 para ser presidente, decía que era para sacar al PRI de los pinos. Y sin embargo, la continuidad de las políticas que el llamado padre de la desigualdad y que en realidad es padre del neoliberalismo, aunque Sí. ya con De la Madrid ya había había avisos, ¿no? ya había ciertos lineamientos que iban a consolidarse posteriormente con Carlos Salinas y los presidentes posteriores. Pero hubo una continuidad entre los priistas y los panistas, y de nuevo el priista, que fue el sexenio pasado, dentro de estas políticas neoliberales. Estos son los presidentes que básicamente están en la mira de la justicia y de la lucha en contra de la impunidad a través de esta consulta popular. Pues ahí está, para todos quienes todavía no están muy enterados, vamos a estar aquí dando información, obviamente con el objetivo de llegar al 1 de agosto, de que la mayoría de los mexicanos participemos. Acuérdense que se requiere el 40% del padrón electoral para que se lleve a cabo este juicio de expresidentes. ¿No es así, Antonio? Así es, así es. Es un tema muy importante. Tenemos que en los próximos días compartir esta información, acercarnos al sitio www.juicioexpresidentes.mx. Allí van a encontrar información actualizada e incluso días antes de la consulta, allí se van a publicar los lugares o las casillas a las que puede uno dirigirse de acuerdo a la entidad o el municipio en donde vivamos. Se va a estar subiendo información muy recurrente, muy necesaria, muy útil para que podamos ubicar a dónde ir a votar. Y por último, nada más añadiría que en esa misma página van a encontrar 9 audios
que pretenden en 20, 30, 40 segundos, o sea, son muy breves, pero muy consistentes y con una información muy apretada de por qué y cómo se dio esta situación de impunidad, y por lo cual es necesario que llevemos a estos actores políticos frente a la justicia a través de nuestro sí en la próxima consulta popular del domingo 1 de agosto. Así que ya saben, bueno, voten por el sí. Nos vemos en el próximo video. Vamos a tratar un tema que también es muy importante, sobre todo porque se trata del ataque de la oposición, de los opositores en este país al licenciado Andrés Manuel López Obrador, y Antonio nos va a ofrecer un análisis muy importante sobre este tema. Así que estén pendientes. Por mi parte es todo. Antonio, muchísimas gracias y bienvenido nuevamente a La Nueva Patria. No dejen de visitarnos en lanuevapatria.com, por supuesto. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes.